Ustedes saben que la Biblia dice de que en los últimos días van a haber guerras, rumores de guerra, Sí, hambruna, inseguridad. ¿Ustedes sienten de que en estos días estamos viviendo algo similar? bastante, bastante. Esos versos que usted acaba de mencionar están muy conocidos por la comunidad cristiana e incluso el mundo se lo saben de memoria porque pasa una guerra o hay algo, Rusia se quiere ir contra otro país y los cristianos dicen, ya son los últimos tiempos, Sí. en la Biblia dice esto y esto. Y sí, está en la Biblia, ¿me entiendes? Y eso es algo de que va a suceder, pero es algo como muy, ¿cómo le digo? Ah, un poco fuera de lugar o un poco fuera de contexto que a veces lo tomamos porque hay personas que dicen, oh, ya sucedió esto, ya viene el Señor. Ok. ¿Me entiendes? Y sí, esto viene sucediendo desde ya tiempo. Desde hace rato. Yo nací en medio de una guerra. Dame, No la recuerdo. dame un segundo, déjame analizar respecto a lo que yo pienso de lo que Irving mencionó. Es de que los rumores de guerra siempre han estado, porque siempre hay un país que se la rompe con otro y otro problema que tiene, otro país que tiene conflicto con otro. Pero mientras que el área donde tú estás no es afectada, como que muchas personas no le temen a eso. Eso les quería preguntar. Ustedes ya estamos tan acostumbrados a esto. China aquí, Rusia allá, todos los países, de que yo siento que hasta ya ni le paramos mucha bola. Que claro, hay personas que sí están ahí metidas, como dice Mario, pero hay otros de que, de nuevo. ¿Ustedes ya se sienten como que si están anestesiados a eso? No anestesiado, bueno, en mi caso no es que estoy anestesiado, sino que las secuelas de lo que trae un conflicto entre naciones grandes se, se refleja en todo el mundo. Porque ahorita cuando entró el presidente Trump, él setió sus reglas y puso sus aranceles que le llaman, y eso afectó a varias personas. Vino y supuestamente mejoró ciertas áreas, pero otras áreas fueron afectadas. Entonces las personas que dependen de productos y tienen algún negocio de productos que venden o algo así, para decirlo de esa manera, eso afecta. Entonces uno, mientras que la economía de uno no sea afectada, uno como que no le para bola a eso. Sí, ve las noticias porque el teléfono habla de todo. Cuando uno lo coge en sus manos y abre cualquier página de entretenimiento y siempre salen cosas así. Ok. ¿Y ustedes sienten de que todo eso nos afecta? Porque en este momento hay guerra en Ucrania, hay guerra en el Medio Oriente, que Israel probablemente con todos está peleando. Eh, Porque uno, económicamente afecta acá. Sí. Sí. Aún el precio del gas sube. Si sube el gas, sube todo lo que comemos, herramientas, todo. Porque muchas veces sucede eso. Si a mí no me afecta, no, como que no me importa. Sí, la carne ha subido un montón, muchísimo. Fui a un supermercado y una carne que costaba $11 hace un par de años, ahora cuesta $19 Mm. la libra. Imagínese todo eso. Son las consecuencias de lo que está pasando en los alrededores. It's like my job, mi trabajo. Yo no podemos conseguir partes por el Están atrasados. Por los están aranceles. atrasados. Y también los carros están Ok. atrasados, no llegan a Estados Unidos. Entonces sí nos afecta. Sí, bastante. Pongámoslo así, para nosotros es ventaja o desventaja vivir en Estados Unidos. Porque Estados Unidos muchas veces está en medio de todos los líos. Es ventaja en ciertos aspectos, pero es desventaja en muchos aspectos. Por ejemplo, en mi opinión, yo creo que es una ventaja estar acá por la facilidad que tenemos a ciertos productos que nosotros anhelamos. Porque si tú estás en Centroamérica, un ejemplo, y quieres comprarte unos tenis que te cuestan 150, con el salario local de $20 al día en El Salvador, por ejemplo, en otros países hasta menos. ¿Cuánto tú tienes que trabajar para obtener algo así? Bastante. Si tú quieres tener un carro que
acá es normal quizás un Hondita de unos 18, 25 por ahí. ¿Tú crees que puedes usar un carro así en tu país? Se Es difícil. complica. Las bendiciones de estar en este país son inmensas. Pero siempre hay algo, porque no todo lo bonito es como lo pintan. Trae consecuencias también. Yo antes me preguntaba a mí mismo, más cuando estaba más pequeño, si se desatara una tercera guerra mundial, ¿estamos más seguros acá o digamos en un lugar como El Salvador? Yo creo que seguro, No vaya a caer un misil. Sí, porque a El Salvador, ¿qué van a atacar allá? no sé, la persona más anciana, más mayor que yo conocí fue la bisabuela de unos amigos. Y estaba hablando con ese amigo el otro día y me dice de que la bisabuela de él tenía 13 años cuando fue la Primera Guerra Mundial. No, sí. Wow. La Primera Guerra La Mundial. Primera Guerra 13. Mundial. Ujú. Y La guerra luego, del chino. y luego ella simplemente escuchaba De la Guerra Mundial. de la Guerra Mundial. Oh, mamaya. Ujú. Ok. Simplemente escuchaba, pero también escuchó que se hundió un barco, el Titanic, Ah, sí. pero para ese entonces no había tantas noticias, no había acceso a tener noticias frescas. Entonces, en El Salvador no ocurrió, bueno, no ocurrió así nada que impactó, pero en las naciones grandes sí. Mandaban sus tropas, peleaban en ciertos territorios de Europa y así fue como fue la guerra. Es que fuera de la guerra civil acá en Estados Unidos, la guerra de independencia tal vez, pero no se han peleado guerras acá. Simplemente cuando Estados Unidos estaba librando su territorio, y esa es una ventaja, y hay personas que lo han dicho, de que es casi imposible atacar a Estados Unidos a tú, porque sus enemigos están tan lejos de que él tiene la potencia para defenderse antes de que ellos puedan llegar acá. Pero claro, un misil Sí. ya es otro rollo. Pero con Eh, el solo hecho de que alguien se enfrente con el país donde tú vives, así seas tú más poderoso que el otro país, siempre está ese pensar, esa incertidumbre que va a pasar. Porque si económicamente no estamos preparados con dinero para sobrevivir 5 meses sin trabajar, hay problemas. Porque la televisión muestra imágenes que es como una idea de qué va a pasar si pasara. Como por ejemplo las series de zombies, la serie del fin del mundo, la serie de guerras, películas de guerra. Eso sucede, pero cuando nosotros estamos y esas cosas andan a nuestro alrededor, simplemente las escuchamos, pero si no nos afectan, como les dije, no va a suceder nada. Pero nosotros como cristianos sabemos de que eso es bíblicamente, de que eso va a y suceder. va a suceder, claro. Y la cosa es de que a veces, como seres humanos, queremos de cierta manera de que las cosas se mejoren, ¿no? Pero la palabra de Dios muestra un panorama totalmente diferente. Desde que de esta cosa va de mal en peor, ¿me entiendes? Va de mal en peor para el mundo. Claro, de que el que muere en Cristo va a ser salvo. Pero la economía, las guerras, pestes, ¿verdad? Todo eso, enfermedades van a llegar a este mundo, a las personas. ¿Cómo se llama? Muchos podemos decir de que tal vez como tú dices, si no me llega a mí, no me afecta. Pero creo de que de cierta manera cuando uno se da cuenta de que hay una guerra en Israel, como hubo cuando secuestraron a las personas en Israel, uno poder ver eso, ¿no? Antes no se veía, antes era la noticia, secuestraron a tantas personas, pero ahora uno en el teléfono ve el video que una persona estaba ahí, ver cómo llegan armadas las personas, ver cómo llegan a hacer todo, ¿no? Ahora la información ya no está nada más, oh, escuché que pasó esto, ahora ya está como que si tú lo viviste, Sí. porque está ahí en ese formato cerca, del tú al tú. Entonces, bueno, a mí me pasó, de cuando yo vi un video de eso, yo digo, man, uno como que se baja de esa nube bueno, cae al piso y a la realidad
que dice, bueno, esto es cierto, porque a veces uno escucha, este país está en guerra, todo esto es lo otro, pero uno dice, bueno, está en guerra, ¿no? Pero ya cuando uno ve algo tan cerca así, uno dice, men, sí, sí es verdad. Hablando de cercanía, recuerda una vez estábamos trabajando juntos y como a unos 8 o 9 minutos hubo un tiroteo en una escuela. En Estados Unidos es común escuchar de tiroteos, pero saber que sucedió tan cerca uno se queda con una Es mentalidad como diferente. en el 2001 cuando cayeron las Torres Las Gemelas. Torres Gemelas. Nosotros estábamos en clase, pero la zona donde nosotros somos, donde crecimos, bueno, donde nosotros llegamos acá a Estados Unidos, no crecimos porque nacimos en El Salvador, pero mayoría de nuestra juventud la pasamos en Nueva Jersey. Entonces, esa área la llaman el área triestatal, que incluye ciertas ciudades de Nueva York y ciertas ciudades de Nueva Jersey, que es un área ahí. Entonces, de la escuela de nosotros se veía el humo de las torres cuando cayeron. Si tú ibas a las montañas, tú sabes, como esas montañas que tienen para ver la ciudad y todo eso, se veía. Entonces, cuando tú ibas a Nueva York, habían barcos en el agua, barcos de guerra, y eran aviones de guerra en los aires. Y tú sabes que cuando uno no está acostumbrado a eso y lo vives, se siente feo. Sí. Entonces cuando habían rumores de que iban a atacar y todo eso, fue feo, porque no se sabía dónde más iban a atacar. No sé si recuerda cuando empezaron a llegarlo por correo Antrax. A la Antrax también. Uno iba y recogía el correo y sentía un temor. Entonces uno vive como en miedo. Eso fue ¿Y cuando qué era eso? era una enfermedad Sí, que, una enfermedad. que mandaron por el correo. Sí, O que mandaron por correo. ¿En serio? Que- ¿Y ese ataque era exterior o interior? No, ¿O era no? de otro país. Supuestamente era de lo mismo de los terroristas. Creo que fue cuando se atacó a Irak. Ujú. Oh. Afganistán, Afganistán. fue primero y luego Irak. Entonces sí, ahí uno lo sentía cerca eso. Porque Sí. yo recuerdo ir al correo y recoger las cartitas y uno se quedaba como... Me recuerdo que el día de Halloween de ese año, normalmente en la casa de nosotros tocaban la puerta a los niños por dulce. Ese año nadie salió. No, sí. Porque creían decían que de que podía los haber dulces veneno. iba a ir los envenenados. Eran dulces. Sí. Imagínate llegar a ese extremo de poder. Luego decían de que iban a atacar, pero que por aire iba a ser difícil, pero si llegaban por tierra, iban a atacar por California. Y nosotros estábamos en Nueva York, ¿no? Dos áreas diferentes del país. Y nosotros hacíamos el comentario como, oh, de California acá está lejísimo, es increíble que Estados Unidos no se defienda para que llegue acá a Nueva York, a Nueva Jersey. Y luego me pongo a pensar, pero en California también tengo familia. Y ahí uno se sienta como, porque nadie quiere perder a un ser querido. Sí. También recuerdo cuando El Salvador estuvo la guerra civil. No me recuerdo así físicamente, pero en una ocasión, caminando, jugando ahí en el patio de mi casa, agarré una bola plástica, según yo que era bola. Y cuando la agarré y se rompió, era una bomba de humo. Y se puso feo y todo eso porque quedó ahí de cuando no fue que hubo un tiroteo, pero no sé cómo eso llegó ahí. ¿Me entiendes? No, es que en nuestro país todavía, hasta el día de hoy, siguen habiendo muchas armas escondidas. Sí. Entonces son cosas que suceden. Ahora, digamos, cuando han habido huracanes y ha habido escasez de comida y digamos los supermercados quedan sin papel higiénico, la gente empieza a agarrar todo y hay una locura. Hemos experimentado momentos donde la gasolina, las colas para ir a agarrar gasolina han sido como de ¿cuánto? 2 horas, 3 horas. Y en un país que es potencia mundial. Exacto. Entonces es difícil. Uno tiene un temor y son cosas que están sucediendo más y más. Imagínese si usted viviera en Israel, ¿cómo se sintiera? O si viviera, pongámoslo también, o en Palestina. Yo escuché, ¿sabes? Esta semana de una persona que me dijo, yo no sé qué es la gana de ir a Israel. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice,
es que allí hay un lugar que te dicen, mira, vamos a llegar acá a tales horas, pero ya de tal hora de la noche, tempranito ya, en la noche, ya está oscureciendo. eh, si tú sales es por tu propia cuenta. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, tu propio riesgo, porque hay ese riesgo de que te maten, Oh, wow. ¿me entiendes? O que te secuestren. Entonces, y me dice, yo no sé cuál es la gana de ir ahí, porque en verdad aunque mucha gente piensa, y yo lo he escuchado como somos cristianos, de cristianos, que para mí es bonito de ir a Israel, ver dónde posiblemente anduvo Jesús, dónde estuvieron con los discípulos, historia, ¿verdad? Todo eso es bonito. Pero también uno tiene que pensar que Israel es una nación en conflicto. No adentro, sino que exterior. Siempre está en conflicto. Como aún en Europa se ve todo disturbios, peleas y hay mucha inseguridad en todo el mundo. Eh, pero ahora nosotros como cristianos, usted mencionaba algo al principio de que son principios de cosas que van a suceder y uno entiende que han de suceder, pero ¿cómo lo hacemos? Porque yo sé que el Señor viene, pero también yo sé de que ustedes quieren ver a sus hijos crecer. Sí. Ustedes quieren que estén bien. Imagínense que hubiera una persecución en contra de los cristianos. Usted se defiende usted solo, pero luego usted tiene que defender a sus niñas, usted defender a sus niños. Es como en un ataque masivo que se acabó la electricidad, el combustible, la comida y te toca huir a los bosques. ¿Cuál es tu primer paso a seguir? ¿Te vas a buscar la Biblia o te vas a buscar al pastor o qué tú haces? ¿Te vas con tu familia? ¿Para dónde tú te vas? Yo creo que en un ataque de eso lo primero que uno tiene que hacer es asegurar sus seres queridos e ir a buscar un lugar de refugio. Y el que no sabe cómo defenderse por sí mismo sin nada, va a sufrir. Y tal vez uno no es que esté deseando de que llegue un conflicto acá, ¿no? Pero el detalle está de que vivimos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero cosas pasan. Eh, como hay personas de que, como el tiroteo de que Irving estaba hablando. A mí, como padre, con Isaiah, yo me lo voy a mandar a una escuela pública. Ahora yo en verdad lo pienso, ¿me entendés? Todo lo que ha sucedido. Eh, ¿Cómo uno como padre puede sobrellevar eso? ¿O qué le puede decir al hijo? ¿Me entendés? Claro, uno le puede decir, mira, si algo pasa, hace esto, lo otro, ¿verdad? Pero uno no va a estar ahí. No, uno no los puede proteger. Así, físicamente, ¿no? Y me imagino que eso mismo que yo tengo con Isaiah, de que a alguien más lo va a estar pasando. Claro. Alguien más. Yo sé que Dios es que nos protege y todo, ¿no? Pero como padre yo sé que hay Dios, lo protege, sí. Pero yo me siento como con esa responsabilidad de protegerlo. ¿Me entendés? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Ok, eso lleva a una pregunta. ¿Cómo debería prepararse el pueblo cristiano para algo así? Porque hay naciones. El otro día yo estaba viendo no sé si era Ghana o Nigeria, de que extremistas musulmanes vinieron y quemaron una iglesia, ¿verdad? Y luego estaban haciendo culto adentro de la iglesia quemada. Los cristianos, ¿no? Sí. ¿Cómo, imagínese usted estar ahí, saber de que su vida corre peligro? Sus hijos, su esposa. Eso, Ahí cantar a esa, cantar en una iglesia así. Me, I would feel it would be weird to do it. Pero ese es el verdadero cristianismo. De que ahí es donde se prueba. Porque la iglesia original creció en persecución. En conflicto.
Imaginé Pablito tocar a su puerta y ahí. No, imagínense, yo siempre ando en la mente esa escena que hay en la Biblia. No me acuerdo cómo se llama el muchacho que Dios mandó que orara por Pablo. ¿Cómo se llama? Ananías. Oh no, Ananías y Zafira es otro. Ujú. El que mandó a orar por Pablo para que lo sanara de la ceguedad. Se me va el nombre, pero Ok, sí sé. ese muchacho, imagínense, men, Dios le dice que vaya a orar por el tipo que lo viene a matar a uno. Imagínate. Pablo ya había matado a varios cristianos. Y incluso dice que cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí. Y saber de que este trae esa trayectoria y trae ese poder natural para poder ordenar, tráigame a este, tráigame a aquel, lo vamos a colgar, lo vamos a crucificar. Y de repente venís y que Dios te diga, anda ahora por él porque lo vas a sanar. Y tu mujer te diga, y estás seguro que Dios te habló. Y tu pastor te diga, estás seguro que Dios te habló. Déjame te hago una pregunta a todos, ¿no? ¿Alguna vez tú has tenido una conversación con alguien que te diga físicamente, pip, Israel? No. ¿Usted? No, no así, pero sí se ve el odio hacia Sí. Israel. Y hasta me han dicho, ¿será que a Dios le duele de que los de Israel maten niños palestinos? Yo una vez jugando fútbol, había un compañero del equipo que estábamos hablando respecto a los conflictos que había. Y me hace con ambos dedos, Israel. Ay. Y luego decía que cosas que no las voy a decir. Yo me quedé como, wow, es musulmán. Entonces esas personas musulmanas, ellos vienen y ellos agreden a los cristianos, pero un cristiano no los agrede a ellos. ¿Me entienden? Entonces son puntos de vista Es que de por las eso, personas. la persecución es siempre hacia el pueblo de Dios. Y sabemos de que el pueblo de Dios es Israel y el pueblo de Dios también somos nosotros los cristianos. Eh, como a esa persona que me dijo, ¿tú crees que a Dios le gusta? Yo le dije, no. Dios nos mandó a orar por la paz de Israel, pero no es que como cristianos nosotros le vamos a decir de que todo lo que Israel hace está bien. Hay ciertas... Israel es un país, además de ser la tierra prometida, es un país con un gobierno con muchos errores. Cometen errores, no a todos se le puede aplaudir, pero algo sabemos, que todo el mundo pueda querer destruir a Israel, pero no va a poder. Y se está viendo, porque aún China ha hablado de que de mal de Israel, Rusia igual, grandes potencias. Y la única potencia mundial que defiende a Israel es Estados Unidos. Pero fuera de Estados Unidos, quien en verdad defiende a Israel es Dios. Sí. Igual a nosotros. Porque nosotros, digamos, si hubiera una persecución, no es de que nosotros vamos a agarrar armas. En ningún lugar en la Biblia nos manda de que nosotros No agarremos defendamos. armas. Pero sí, uno puede defenderse. Como si alguien viene a atacarlo a la casa, usted se defiende. Es autodefensa. Recuerdo una prédica, recuerda cuando decían, oh, si le están haciendo algo a tu esposa, a tus hijos, ¿qué tú haces? Y alguien dijo, oh, me pongo a orar. Pongo, ¿verdad? Mientras están Bruto. golpeando a mi esposa, me pongo a orar. ¿Usted se pone a orar, Isaac, o qué hace si le están haciendo algo a su hermanito? Can't pray at that home. Well, for me, I can't. Alguien dijo, primero le pego y luego oro por él. Dijo. Primero le pego y luego oro por él. Porque sí, es verdad, somos cristianos, pero el Señor también nos mandó a defender lo nuestro. Pero sí, nosotros debemos de moverlos en fe y orar para que donde vivamos haya paz, haya bendición. Por eso el Señor nos manda que oremos por las personas que dirigen el país, nuestros gobernantes. Hay que orar también por la nación, para que Dios bendiga a la nación. Hay que orar para que haya paz en Jerusalén. Y siempre pedir la dirección de Dios. Sí. Pedir la dirección Tal vez alguien que nos está escuchando puede decir, pero ¿cómo está diciendo que se va a defender?
Pero en la Biblia hay bastantes casos que se puede ver. Viene Abraham y va a rescatar a Lot Ujú. y lo destruye a todos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo uno no va a venir y defender a los suyos, no? ¿Cómo uno... claro, es que no es que uno también ande, como le digo, con ganas de golpear a alguien, ¿no? Pero pues me tengo que defender, ¿no? Si están golpeando a mi esposo o algo. Es algo tal vez controversial entre la comunidad cristiana porque también sacan el verso que dice, si te pegan en la mejilla, pone la otra, ¿verdad? Es algo complicado, pero pues yo creo que ahí al criterio de cada quien. Y escuché un testimonio de él no es cristiano, pero un hombre, eh, fue un caso con una niña, con su hija, es americano, y un hombre vino y la quiso agredir eh, eh, de, físicamente, ¿cómo se llama? Y viene el papá de la niña, lo empezó a agarrar a trompones con las manos, lo empezó a golpear y a golpear y a golpear, que lo dejó inconsciente. Y de ahí llegó la policía y todo, fueron al juez, y el juez le hizo una pregunta al papá, ¿por qué lo hiciste? Y el papá le dijo, en realidad le dijo, en ese momento yo creí que era lo correcto. Y el juez porque estaba siendo demandado, y el juez lo perdonó y lo dejó libre. Wow. Pero sí, hay mucha incertidumbre. Hay mucho sucediendo en el mundo. Demasiado. Si uno pone las noticias, créame de que uno hasta puede sentirse hasta deprimido de todo lo que ve, tantas cosas que suceden. Pero tenemos que saber que es algo que va a suceder. Pero nosotros debemos de mantenernos fuertes espiritualmente, Así es. darle ánimo a los nuestros, a nuestros niños, decirle, ok, esto va a suceder, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, prepararlos lo más posible. A nuestros adolescentes, de que, porque hay muchos que se gradúan y hay falta de empleo. Entonces hay que decirles, mira, no solo confíes en el diploma, en el papelito que tienes, busca del Señor, que Él va a abrir puertas. ¿Sabe? Hay una historia también, y creo que tal vez ustedes la han escuchado, de un pastor en Asia, en Corea, no sé en qué Corea era, de que los encontraron con un culto abajo de la calle en la alcantarilla. Estaban haciendo un culto. Claro que a voz suavecita. Estaban cantando, el pastor iba a predicar y todo, y estaban reparando la calle. Y se derrumba un pedazo de donde ellos estaban y los encuentran abajo. Y es no sé cómo estaría ahora, pero en esa época era un país de que mataba a los cristianos. Y vienen, los encuentran, los sacan. Y dice que cuando ellos los sacaron, los pusieron de rodillas a todos. Y a sus hijos los pusieron enfrente. Y les decían, hey, si ustedes no niegan a su Dios, los vamos a matar acá. Y arrodillados, y eso está escrito. Y ellos le decían que no lo iban a hacer. Y con fusiles ahí. Es que eso también es como el día del rapto. Cuando sea el Armagedón y todo eso. Sí, pero imagínate eso, quiero llegar a esto, así rápido. Vienen la gente, los soldados le dicen, hey, negalo, te vamos a matar. Y cuando veían que no, empezaron a decirle, hey, si vos no negás, vamos a matar a tu hijo. Y le decían que no. Y agarraron a los niños. Los papás le decían a los niños, no te preocupes, dice, todo va a estar bien. Ahorita nos vemos allá arriba. Y eso está ahí. Nos vemos allá arriba con Jesús. No te preocupes. Y mataron a los niños.
Y de ahí a todos los que habían encontrado ahí, ni uno dijo que no. Y los pusieron en la calle y les pasaron una aplanadora encima a todos. Imagínate esa, ¿cómo te digo? En ese momento, ¿me entendés? Yo me pongo a pensar, men, no es que yo no esté firme en las cosas de Dios, no, sino que me pongo a pensar, men, qué fuerte eso, ¿me entiendes? Qué fuerte eso, y eso es tener valor, ¿me entendés? Porque muchas personas aquí, te adoramos, Señor, como los memes que salen ahí, de fiesta con Jesús, ¿me entendés? Una cosa es aquí, un país de que todo está tranquilo, se escuchan guerras aquí y allá, pero cuando en verdad ahí yo me pongo a pensar en eso, men, poderle decir a mi hijo, ahorita nos vemos allá en el cielo con Jesús, y ver que muere y ahorita vienen a hacerme daño a mí y a matarme, ¿me entendés? Poder resistir. Lo que te iba a decir eso Armagedón es de cuando el sello de la bestia. Si tú no aceptas el sello de la bestia, no vas a poder comprar, vender. Y si tú no compras, no vendes, ¿cómo vas a poder sobrevivir? Entonces ahí es donde va a ser el segundo rapto de las personas que, bueno, puede ser así. Que no negaron Los a que, Jesús. los que pasaron el grado, ¿no? Los que estuvieron bien todo el tiempo. Eso, el rapto desaparecieron. Y la escuela de verano queda. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces los que le tocó ir a la escuela de verano tienen que sufrir esas Tienen que persecuciones resistir. y pagar. ¿Cuántos años son? ¿3? ¿Cuántos? 7. 7 años. Pero imagínate, eso es a los que se queden ahí. Pero que lo vivas ahorita, que no ha llegado el tiempo. No, por eso que te digo que es complicado. Pero ahí es donde uno tiene que en verdad tener fe. Porque si no, si su fe no está donde debe de estar, cualquier cosita, como dice la palabra, los afanes de esta vida, lo van a mover como el viento mueve las hojas. Entonces uno tiene que estar arraizado en el Señor y confiar en Él, de que todas las cosas van a obrar para bien. Nuestros padres pasaron lo que es la guerra en nuestro país. Y digamos, yo he escuchado a mi papá que hablaba de gente muerta ahí, uno los veía y seguía caminando. Y Dios los guardó a ellos. Y así igual nos ha de guardar a nosotros. El otro día hablaba con mi tío de que dice de que antes de la guerra él ya era soldado. Entonces cuando empezó la guerra dice de que guerrilleros empezaron a llegar a la casa de sus papás y decían, ¿a dónde está este perro? Ay. Porque lo querían matar, solo por ser soldado. Y gracias al Señor nunca le sucedió nada, siempre fue guardado. Dice que en cierta ocasión venía caminando con alguien más y se encontró a guerrilleros armados. Y él andaba de civil, pero ya era soldado. Y andaba su carnet de soldado. Si ellos lo registraban y le veían eso, ahí quedaba. Pero nada más le preguntaron, ¿para dónde van? Oh, para tal parte. ¿Hay algo por allá, por aquel lado? Y mi tío vino y dijo, sí, hay soldados. Ok, sigan. Pero ahí Dios lo guardó. Entonces, así mismo, Dios va a cuidar de nosotros. Y si es nuestra hora de partir, pues vamos a partir con Él. Pero es una certeza que nosotros tenemos que tener. Nuestros hijos deben de tener. Nuestras esposas deben de tener. Toda aquella persona de que se dice ser cristiano debe de tener esa convicción. De que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos queda el dolor cuando un ser querido fallece o se va o en una circunstancia negativa. Dios no quiera, vivamos eso. Pero Dios ya sabe lo que va a pasar el día de mañana con cada uno de nosotros. Seamos o no seamos cristianos. Porque Él ya sabe todo. Así es. Así es, entonces es difícil, ¿cómo se llama? Yo creo que hasta el último suspiro de nuestra vida es una prueba. Así es. Es una prueba y ¿cómo se llama? Es un proceso. Hay que resistir. Resistí al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra.
Así es. Entonces, yo le recomiendo a cualquiera es llénese de fe, confíe más en el Señor. Si está preocupado es porque está viendo las olas, así como Pedro estaba viendo las olas. No, uno tiene que enfocarse en el Señor y Él va a cuidar de nosotros. Él tiene la última palabra. Este mundo puede moverse a su antojo, pero Dios tiene la última palabra. Así es. Y asimismo, tú que nos estás viendo, no te dejes amedrentar por lo que dicen las noticias, lo que pueda estar pasando a tu alrededor, lo que diga un gobierno, un presidente. No, enfócate en lo que Dios ha dicho, lo que ha dicho de ti, lo que ha dicho de su pueblo en general. Y ahí vamos a ver el poder de Él en nosotros. Dios te bendiga. Te esperamos en el siguiente video.